Los protagonistas de las noticias en la línea le damos la bienvenida en Antioquia Amanece a... Él es Hernán Cadavid, es representante a la Cámara por Centro Democrático y lo saludamos a esta hora a través de Antioquia Amanece. Señor Cadavid, muy buenos días, lo saluda todo un departamento, ¿cómo está? Don Elkin, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Y bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente a conversar en el programa. A usted, señor, por aceptar la invitación. Hay un trabajo, si cabe la expresión, de investigación, de consultoría, de trabajo de campo, como se hace en el periodismo el trabajo de campo, sobre lo que muchos de ustedes advierten, abro y cierro comillas con esta expresión, engaños de Petro en las obras de infraestructura. ¿Por qué lo califican ustedes así y qué se ha encontrado? Bueno, Elkin, muchas gracias. Yo creo que cabe la palabra de trabajo de campo. Nosotros, en nuestro caso, metimos a la tarea de verificar cuál era la actualidad, ya casi cuando se van a cumplir 2 años del mandato del presidente Gustavo Petro, la actualidad y la realidad de los anuncios de obras más importantes para algunas regiones de Colombia. Por ejemplo, a Medellín le prometieron 5 metrocables, a La Guajira le prometieron un aeropuerto Guayú, a Tolú le prometieron un aeropuerto internacional, a Los Llanos le prometieron un tren entre Villavicencio y Puerto Gaitán, etcétera. E hicimos una verificación en la que tratamos de hallar toda la información durante 2 meses. Varios casos nos correspondió inclusive acudir a 5 acciones de tutela para que el gobierno pudiera permitir la información, y la realidad es que esos proyectos, de eso nada existe, nada hay en términos financieros, en términos de obra, en términos de prefactibilidad, factibilidad, y pues ya la mitad del gobierno llegó, lo que nos da a entender que ninguna de esas obras va a avanzar. Y lo que le hemos hecho es una presentación al país en el sustento de las respuestas son del propio gobierno, no son afirmaciones producto de la emoción de nosotros o de la acción política de oposición, sino que quisimos que fuera el propio gobierno el que nos dijera en qué está, pero resulta que todo es más pasando al plano del fracaso que otra cosa. Ya. Mm, Y entonces, ¿qué se hace ante esa situación? Cuando un gobernante incumple lo que promete, ¿qué pasa ahí? Pues al final aquí no hay nada que pueda operar en la manera en como, por ejemplo, funciona le hacen mucho a uno la pregunta. Que a los presidentes de la República se les puede revocar el mandato, como pasa con alcaldes, gobernadores. La respuesta es no. Aquí lo que nosotros buscamos, por lo menos en mi intención, es que no sigan engañando a las regiones del país con obras y formas como llegaron al poder en el 2022. De que eso no vaya a pasar en el 2026, que las personas que van a votar no caigan en el anuncio de obras que no se van a cumplir, y pues digamos que le hemos querido presentar estos elementos a las regiones de Colombia, y pues por supuesto que para nosotros era motivo de interés también las promesas que le hicieron a la ciudad de Medellín, como por ejemplo los 5 metrocables. Evidentemente no van a ser posible la construcción de ellos en las formas como se los habían prometido. Claramente sabíamos que iba a ser así, pero quisimos cruzar con pues las propias respuestas del gobierno. Es que aunque se dice que en términos electorales Antioquia no es de Petro, pues es que la elección presidencial, Petro llegó a 900.000 votos en el departamento de Antioquia, y los responsables de haber incorporado a Gustavo Petro políticamente a Antioquia también tienen que responder sobre este tipo de engaños. Ahora van a decir que no fueron ellos quienes los llevaron a esos sectores políticos. Pues bueno, tendrían que asumir una responsabilidad. A propósito de temas de país representante, quiero preguntarle frente a ese debate en torno a la reforma de la salud que en su momento pues se archivó,
pero que se está mencionando de que hay una posible contrapropuesta por parte del gobierno Gustavo Petro. ¿Qué han eh, sabido ustedes desde allá, desde el Congreso de la República? Bueno, mire, el daño ha sido muy grande eh, en la inestabilidad y la zozobra que ha causado el anuncio de reforma a la salud de los pacientes de Colombia. Y para la muestra un solo botón, pero un gravísimo botón. Y es lo que está pasando con la salud de los miles de docentes en el país. Nos dijeron que hasta que se aprobara la reforma a la salud, el plan piloto, la muestra, el ensayo, el laboratorio de lo que será la reforma a la salud va a ser lo que se va a presentar con los docentes. Ustedes están viendo lo que pasa. Terminaron los contratos eh, de clínicas y hospitales de IPS, pacientes oncológicos, para quienes cada día cuentan, resulta que no tienen atención. Y el gobierno ayer, por lo menos aquí en el Congreso de la República, empezó a señalarse entre un funcionario y otro. El ministro de Salud dice, no, es que el que tiene la responsabilidad de la fiduprovisora, y la fiduprovisora dice, no, es usted, perdón, los dos son el gobierno nacional. Y mientras ellos se tiran la pelota de un lado a otro, en las regiones del país hay personas, pacientes oncológicos, diabéticos, renales, en las puertas de las IPS y clínicas sin contratos para la atención. Eso es un acto criminal en un paciente. Y eso es lo que se tiene aquí. Funcionaba el sistema de salud para los docentes. Perfecto, no, pues que perfecto no hay nada. Que perfecto no hay sistema de salud en el mundo. Pero el de aquí funcionaba. Por lo menos el de los docentes y bien. Y lo destruyeron a un capricho político. Entonces, para ser muy puntual en la respuesta, usted me pregunta, ¿qué va a pasar? Bueno, pues habían dicho que iban a volver a presentar la reforma a la salud. Ya se les fue esta semana y tampoco la radicaron. Yo realmente creo que ya no lo van a poder hacer, porque tendrían que darle trámite en primeros debates antes del 20 de junio. Y eso es un mes en términos calendarios, pero en términos de Congreso pueden ser más o menos 15 días de trabajo, 12 días. Me parece que ya no van a poder presentar esa reforma por lo menos sino hasta el 20 de julio. Congresista, yo quiero venirme para el departamento de Antioquia y preguntarle si realmente hay interés en el plan de desarrollo departamental radicado ante la Asamblea Departamental de Antioquia por el gobernador Andrés Julián Rendón. Pues se han presentado dos situaciones que a uno le llaman la atención y se inquieta precisamente por el interés o no que hoy hay por ese plan de desarrollo. Uno, la no asistencia de diputados al Bajo Cauca antioqueño, donde se iba a realizar la audiencia pública de socialización de ese plan de desarrollo para el Bajo Cauca en Caucasia. Y dos, pues dice el diputado Jonathan Roldán, pues que no asistió ninguno de los funcionarios del primer nivel de la gobernación de Antioquia a la audiencia pública en San Roque para la socialización en el nordeste antioqueño. Son situaciones que llaman la atención y que lo ponen a uno a pensar, bueno, ¿realmente sí está el interés o no? ¿Usted qué opina? Muchas gracias. Mire, no, de lo que yo conozco, de lo que he vivido, creo que ha habido un ejercicio juicioso en el tratamiento del tema plan de desarrollo. Inclusive tuve la oportunidad de acompañar uno de los ejercicios precisamente en el nordeste de Antioquia, en cabeza del gobernador Andrés Julián y sus funcionarios, para escuchar las razones de las personas en la región después de unas mesas de trabajo que iniciaban previa a la llegada del gobernador de Antioquia, y se arrojaron unos insumos importantes. Yo estuve en ese ejercicio, estuve en varias subregiones, estuve también en el Magdalena Medio y se hicieron en la totalidad de las subregiones de Antioquia, en las 9. Me parece que ha habido un ejercicio que como siempre, como cada documento, se puede precisar, mejorar, pero nos han permitido, como no había correspondido a la bancada antioqueña, a sectores, a mesas de trabajo, la consolidación. Las audiencias públicas no quiere decir que no sean importantes, pero como nos sucede en el Congreso, cuando las planteamos,
En ocasiones los funcionarios de los gobiernos pueden asistir, en otros no, o envían delegados. Eso no quiere decir que no haya atención sobre el instrumento más importante y hoja de ruta para cada gobierno, que son los planes de desarrollo. Aquí habrá primero pues, que pensar en la autonomía financiera del plan. Va a ser bastante importante en la medida que hemos visto cómo ha habido una negativa por parte del gobierno nacional a hacer presencia en los temas esenciales del departamento de Antioquia. Y cuando los hay, pues es para crear zozobra. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con Hidroituango y comunidades aguas abajo. Para lo único que aparece el gobierno es para decir, cuidado que esta represa se puede caer, cuidado que esto va a haber que desembalsarlo, cuidado que es para lo único que aparece el gobierno nacional, lo que quiere decir que en Antioquia, no solamente al gobernador de Antioquia, Andrés Julián, a Antioquia en general, pues nos va a tocar muy solos este año y medio de gobierno que le queda al gobierno Petro prácticamente. ¿Usted qué piensa de todo lo que ha venido ocurriendo con los partidos no tradicionales en este país donde han perdido la personería jurídica? Hablamos de Creemos, hablamos de Independientes, donde nos dicen que hay una división enorme dentro del quinterismo. Se lo digo porque así Centro Democrático sea un partido relativamente nuevo, pues por lo menos tiene una solidez de personas de la política que han estado durante mucho tiempo en el Partido Conservador, en el Partido Liberal y demás, y muchos venían de la U. ¿Cuál es su postura como tal? ¿Será que tanto partido le está dañando a la democracia en este país o usted qué dice? Yo creo que sí, Elkin. Primero déjenme referirme rápidamente a la parte jurídica de esa explosión de partidos que repartieron avales a dos manos. El Consejo Nacional Electoral cometió un grave error de interpretación producto de una sentencia de la Corte Constitucional. Se le ocurrió al Consejo Nacional Electoral que podían empezar a expedir personerías jurídicas como fuera, pero además con un gran daño, porque es que las personerías jurídicas no es solamente entregar el aval, es que hay derecho a financiación de los partidos, es que ahí hicieron elegir personas en los consejos, asambleas, alcaldías que hoy quedan sin sustento en el piso jurídico. Esas elecciones, digamos, se preservan porque el acto administrativo que otorga la personería se presume válido, pero ya no produce efectos, digamos, hacia atrás, por decirlo de alguna manera. O sea que esas elecciones no se caen, ustedes seguramente ya habrán precisado eso, pero mire la situación, hoy quedaron electos un gran número de personas que no tienen partido político. Mire pues qué gran problema primero eso para la democracia. Dígame quién les puede disciplinar hoy, en caso de que cometan una falta disciplinaria o una afrenta a su actividad entre un consejo y una asamblea. ¿Quién los controla? ¿Quién los disciplina? ¿Ante quién se incorpora una queja? Esos son problemas. Segundo, el Consejo Electoral cometió el error. Es que es muy clara la Constitución política al decir cuál es la única manera en que un movimiento político se puede convertir en partido político. Y después de haber logrado una elección en el Congreso de la República, esto es después de haber cumplido un umbral, ninguno de todos esos partidos que usted menciona, En Marcha, Fuerza Ciudadana, Creemos, Independientes, y etcétera, y todos los que vendrán, pues han cumplido con ese requisito, era un elemento objetivo, y pues ahí tienen esa situación. Y que es un gran error del Consejo Electoral y pues una incertidumbre política para muchas expresiones políticas de Medellín, de Antioquia, pues del país, pero hablando de nuestra región, por supuesto, pues ahora tendrán muchos que empezar a decir, ¿y qué hacemos? Unos recogerán firmas, otros recabarán en otros partidos, en fin, ya veremos. Bueno, ahí está el tema y ahí está la situación. Señor representante Hernán Cadavid, muchas gracias como siempre por estar en Antioquia Amanece. Seguiremos muy pendientes y precisamente hoy, donde en una de las comisiones de la Cámara de Representantes, pues comienza a darse de nuevo otro debate, y es un debate que pues ha sido bandera del gobierno Petro, la reforma pensional. Estaremos muy pendientes de esto. Muchas gracias, Elkin. Nosotros también vigilar cada movimiento, cada acción,
especialmente de los congresistas de Antioquia en todos estos trámites de reforma. Muchas gracias.